Bueno, vamos a empezar la clase de hoy de la materia de máquinas y mecanismos, y el tema de hoy va a ser el método gráfico trigonométrico para resolver mecanismos. El objetivo pues es el cálculo de los mecanismos, grados de libertad, cadenas cinemáticas, etcétera, para la aplicación en el mantenimiento. Todo va enfocado a eso, ¿no? El conocer todos estos mecanismos y máquinas, y poder hacer, pues ya sea el mantenimiento preventivo o el correctivo. Entonces, para ver el método, no sé si ya vieron algo del método, ya vieron algo de la teoría que viene ahí en el Comut. Bueno, si lo vieron, lo han revisado. Todo está basado en triángulos, en la resolución de triángulos. Entonces ahí pues hay que remontarnos a los cursos de trigonometría, usando el método de la ley de senos y la ley de cosenos. Entonces lo que quiero es ahorita hacer un repaso así general de la ley de los senos y la ley de cosenos para poderlo aplicar, ¿no? Porque pues realmente los mecanismos, como están en movimiento, van generando triángulos con las barras, con los eslabones, y se van generando los triángulos. Entonces a distintos ángulos pues va cambiando la forma del mecanismo. Entonces creo que es bueno revisar estos conceptos de la ley de los senos. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo. Primero vamos a ver la ley. ¿Sí se ve la pantalla? La pizarra. ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí, profe, sí se Ok. ve. Bueno. Profe. Entonces aquí pues vamos a hacer un repaso así rápido. Esto ya lo vieron en otros cursos, pero pues no está de más revisarlo. Entonces tenemos un triángulo. Esto aplica para cualquier triángulo. Nosotros generalmente usamos mucho los rectángulos, ¿no? Porque son más fácil de manejar por el ángulo recto que tienen, pero no siempre existen esos triángulos rectángulos. Hay veces que son como estos, con lados y ángulos diferentes. Entonces vamos a pensar, primero le voy a poner con letras, símbolos. Este es alfa. Voy a poner así letras para explicarlo en forma general, y luego le metemos ya números. Este es beta y este es gamma. Entonces este se llama gamma. Es una letra griega con doble M. Es gamma. Esta se llama beta, que es como una B grande, pero está un poco más garigoleada. Y esta es alfa, la primera letra del alfabeto griego, y los usamos para los ángulos. Se usan mucho las letras griegas, entre otras cosas, para expresar o simbolizar ángulos, ¿no? Entonces así está la alfa. Entonces este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C.
Entonces, ¿qué dice la ley de los senos? La ley de los senos es una relación. Una relación es una división o una proporción entre un ángulo y su lado opuesto. Por ejemplo, beta, su lado opuesto o contrario es A. Y el lado opuesto de alfa es B grande. Y de igual manera, gamma, su lado opuesto es la C. O sea, ahí están contrarios, ¿no? Uno de otro. Entonces, aquí en la expresión, la proporción de la ley de los senos, se pone eso. Se pone, por ejemplo, A, la parte superior, la A mayúscula, que significa un lado, entre el seno de el ángulo opuesto. En este caso sería la beta. Esto pues va a cambiar de acuerdo al triángulo, ¿no? Eso va a ser igual, o sea que significa esto que esta proporción se mantiene entre el seno y el ángulo, el seno del ángulo y el lado opuestos, de la misma manera que los otros lados y ángulos. O sea, por ejemplo, para B, ¿cómo sería? Esta es una B grande, que es el lado, arriba se pone el lado. ¿Cómo sería para la B? Siguiendo esta misma orden, ¿qué le correspondería a la B? A la B, seno de alfa. Seno de alfa, exactamente. Seno de alfa al alfa, pues es así. Y puede seguir la proporción porque hay tres ángulos, entonces la C mayúscula le corresponde pues el lado que falta, ¿no? Que eso es lo opuesto a la C, que sería la gamma. La gamma es así. Entonces, esta es la ley de los senos. Es una proporción entre lado y el seno del ángulo. Pero generalmente usamos nada más dos de estas. Ya no usamos las tres al mismo tiempo. Podemos usar una combinación según sea la necesidad, ya sea con este par o con este par, o A con C, etcétera, ¿no? Según la combinación que más convenga. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo, pero ya con números, con un triángulo. Vamos a solucionar un triángulo. ¿Esto para qué sirve? Pues antes de hacerlo numérico, vamos a ver para qué nos serviría. Lo voy a hacer aquí con el rojo. Entonces, por ejemplo, si conocemos, aquí le vamos a poner palomitas. Si conocemos A, o sea, conocemos dos lados y un ángulo, podemos despejar el otro ángulo con este, ¿no? Conocemos dos lados y un ángulo. ¿Sí? Esa puede ser una manera. Otra manera, ¿cuál puede ser? Conocemos dos ángulos y un lado. O sea, aquí lo voy a circular así. Conozco un lado, un ángulo y otro ángulo. Entonces, si conocemos esos tres, pues se despeja y se puede encontrar el otro lado. Entonces, aquí hay varias combinaciones que se pueden hacer dependiendo lo que se esté buscando. Entonces, ¿cómo podemos saberlo así directamente? Pues esto generalmente se usa mucho para los ángulos, es más para los ángulos. La ley de los cosenos es para lados. Entonces, si no sabemos un ángulo y sabemos los lados, pues podemos conocer ese ángulo. Es para lo que generalmente se usa. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo. ¿El seno es para los ángulos, dijo? Puede ser para los ángulos, o se usa más. Se usa más, pero aquí, como vimos, puedes conocer hasta un lado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si se conocen los dos ángulos y un lado, puedes conocer el otro lado. Es que dependiendo del caso, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un triángulo. Aquí le voy a poner valores numéricos.
Este vale, no le vamos a poner unidades, nada más números. Este lado vale esto. Este vale 15.87. Y por ejemplo, aquí ya conocemos los lados. Y por ejemplo, vamos a pensar que conocemos nada más un ángulo. Este ángulo vale 33 grados. Así. Entonces, pues no conocemos los otros dos ángulos, que a veces es necesario saber cuáles son. En el caso de los mecanismos, hay que saber cuánto valen esos dos ángulos, por ejemplo, que sea un caso. Entonces, con la ley de los senos podemos encontrar esos ángulos, ¿no? Vamos a pensar que este sea alfa, que no se conoce, y este sea gamma. Entonces aquí las incógnitas son alfa y gamma. ¿Qué valores tienen, no? Eso es lo que vamos a intentar solucionar. Entonces, si tenemos aquí la ley de los senos, si lo tenemos presente, tenemos dos lados, ¿no? Dos lados conocidos, A y B, por ejemplo. Aquí las letras pues se pueden poner las que uno quiere. Y tenemos el lado, eso sí, tiene que ser el lado opuesto del ángulo. Por ejemplo, si este es A, el lado opuesto es 33. Ese sí se tiene que conocer. Entonces es este caso, ¿no? Y para el otro lado, el de 15.87, puede ser B, y su lado opuesto pues sería el que vamos a encontrar, sería alfa. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Cómo es el planteamiento? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nada más usar la ecuación, sustituir valores. Entonces vamos a ponerle aquí letras, que este sea A y que este se llame, aquí va a quedar del otro lado, B, que se llame B, y el lado que falte pues C, si fuera necesario. Bueno, entonces pues nada más usamos aquí la ecuación de la ley de los senos. A vale 13.74. No tenemos unidades. ¿Sí? Y el lado opuesto siempre tiene que ser el lado opuesto, siempre tiene que ser así. El lado opuesto. Sí. Eso es importante porque luego allí es donde se complica el asunto y se pierde uno. Entonces siempre hay que tener presente que debe ser el lado opuesto. Igual en la ley de los cosenos también aplica eso. Entonces ya se tiene la primera proporción. El lado opuesto de A es el seno de su ángulo opuesto, que serían 33 grados. Y eso debe ser igual, esto significa que es igual en la misma proporción que B, que vale 15.87. ¿Por qué pongo B? Pues porque es el dato conocido y el ángulo es el que estamos buscando, que sería el opuesto a B, que sería el seno de ese ángulo que se está buscando, que es el alfa. Ahí está, ahora sí parece alfa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nada más despejar primero el seno. Es una ecuación, esta es una ecuación trigonométrica. Despejamos el seno de alfa
¿Cómo hacemos esto? Pues intercambiamos lugares. Aquí le voy a poner con otro color. O sea, intercambiamos lugar. Este está dividiendo, entonces se va hacia arriba. Y este valor se toma el lugar del seno. Entonces va a quedar el seno arriba. Y este valor de 13.74 va a quedar abajo. Y entonces del lado derecho quedaría así. Quedaría la división entre esos dos valores. 13.74. Y del lado izquierdo el seno está dividiendo, pues si lo pasamos hacia la derecha va a pasar con la operación contraria, que es la multiplicación. Entonces aquí siempre es bueno poner paréntesis. Entonces va a quedar arriba con una multiplicación, va a ser el seno de 33 grados. Pues esta operación pues ya la podemos hacer, ¿no? ¿Cuánto les daría esta operación? Se multiplica lo que es 15.87 por seno de 33 y se divide entre 13.74. Sí. Sí, son multiplicaciones y una división. Sería 0.62. 0.62. Así da. ¿Eso está bien? 0.62. Entonces, eso vale el seno, pero lo que estamos buscando es el ángulo alfa. Entonces, usamos la operación inversa, que es el seno a la menos 1 de este valor que se encontró, 0.62, y eso va a dar, ¿cuánto va a dar? 38.31. 38. ¿Punto qué? 6, 38.6. Que este bien podría aproximarse. Punto 6, ¿está bien así? Es 38.316. Ah, es 31. Bueno, entonces lo dejamos en una décima. Generalmente los ángulos se dejan a una décima. Por la precisión, ¿no? Es difícil. Ustedes lo ven en el transportador. ¿Se acuerdan cómo se usaba el transportador en la primaria, en la secundaria? ¿Cómo estaban los ángulos? Los ángulos pues son difíciles de tomar, por ejemplo, más de medio grado. En un transportador es muy difícil. Más de medio grado, entonces por eso se deja una décima. Si se quisiera más precisión, pues se tenía que usar un instrumento con más precisión, que no sería un transportador. Entonces el ángulo alfa vale eso, vale 38, aquí vamos a ponerlo, vale 38.3 grados. Entonces, de esta manera se puede encontrar el ángulo que estamos buscando, usando la ley de los senos. Pero aquí nos falta el otro ángulo, ¿no? Que es también lo que pide el ejercicio. Encontrar el tercer ángulo. ¿Cómo se encuentra ese tercer ángulo? ¿Cómo sería? ¿Cómo encontramos gamma?
Porque ya tenemos los dos ángulos, ¿no? Los dos de abajo. Pero, ¿cómo Pero sí, encontramos? los dos ángulos les resta 180, ¿no? Profe? Ajá. Entonces ahí entra un axioma que se veía, lo veíamos cuando llevamos geometría clásica, ¿no? Que se le llama euclidiana, que dice que alfa más beta más gamma es igual, o geometría plana también le llaman. O sea, la suma de los tres ángulos para cualquier triángulo es igual a 180 grados. Eso aplica a cualquier tipo de triángulo. Entonces, para este caso, pues ya tenemos los otros dos ángulos, que son los que tienen valor de 33 y el que se acaba de calcular con 38.3. Entonces vamos a despejar gamma de esta ecuación. Sería 180 grados menos la beta menos alfa, y sustituimos los valores. Beta vale ¿cuál era beta? Pues beta era 33, entonces, porque alfa fue el que acabamos de encontrar, entonces sería 38.3 grados. Aquí hay que tener presente y poner los grados, porque está hablando de grados. Entonces, ¿cuánto les daría esto en su calculadora? 108.7. 108.7. ¿Así? ¿Así está bien? Sí. 108.7. ¿Qué significa? Pues que este es un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso pues es mayor de 90 grados, ¿no? Y estos son ángulos agudos. Alfa y beta son agudos y gamma es obtuso, mayor de 90 y menor que 180. Entonces esa sería la solución. Esta es la manera que se utiliza la ley de los senos. ¿Qué otra manera podríamos haberla hecho? Porque aquí no conocemos el ángulo, un ángulo. Por ejemplo, vamos a hacer otra operación. Bueno, no hay preguntas. No hay preguntas hasta aquí. ¿Dudas? ¿Todo quedó claro? Bueno, voy a ahorrarle aquí. Entonces, otra manera de usar la ley de los senos es sabiendo los dos ángulos y queriendo encontrar el tercer lado, que sería este caso, ¿no? Porque aquí no sabemos cuánto vale C. Entonces podemos plantear la ecuación de tal manera que podamos encontrar C. Entonces lo hacemos de esta manera. Ponemos C, que es el lado, el seno del ángulo opuesto, que sería este que se acaba de encontrar, 108.7 grados, y es igual en la misma proporción que cualquiera de los otros lados. Se puede usar cualquiera. Por ejemplo, el lado A,
74 sobre el seno del ángulo opuesto, que es 33. Aquí no deja escribir. O también se pudo haber hecho con el otro lado, con el de 15.87 con el ángulo de 38.3. Eso es indistinto, se puede hacer de las dos maneras. Entonces aquí pues nada más despejamos la C. Este seno de acá, como está dividiendo, pues se pasa hacia la derecha con la operación contraria, que es multiplicar. Aquí ponemos paréntesis. .7 entre lo que estaba ahí ya, que es el seno de 33. Entonces, ¿cuánto vale C? Me salió a 23.8, profe. 23.8. Sí, a todos les da eso. Ese es el valor. Bueno, entonces, pues es como se soluciona el triángulo, utilizando el seno, la ley de los senos. Pero, pues aquí hay condiciones, ¿no? ¿Cuál es la condición? De que el ángulo que se conozca tiene que existir el valor del lado opuesto a ese ángulo. Porque puede ser que, por ejemplo, no conocemos esta de 33 y conocemos otro ángulo por acá, pero no conocemos el lado opuesto. Entonces, ahorita que veamos la ley de los cosenos, vamos a poder analizar eso, cuándo usar uno y cuándo usar el otro, o para qué se usa. Aquí ya más o menos se da una idea, ¿no? Cómo debe de usarse la ley de los senos, pero ya con las dos, los dos teoremas o ecuaciones, ya uno decide cuál usar, o cuándo se debe usar una y cuándo se debe usar otra. Ese es el importante de esta parte. Bueno, voy a borrarle aquí, si no hay preguntas. Y vamos a hacerlo ahora con la ley de los senos. ¿Qué no sería con la ley de los cosenos ahora? Ah, sí, perdón, la ley de los cosenos. Esta fue la ley de los senos. La ley de cosenos. La ley de cosenos se llama así porque contiene un coseno en su ecuación. Entonces primero la vemos así. Esto es A, B y C. Y como quedó, este es alfa, este quedó como beta, y este ángulo es gamma. Este triángulo quedó muy raro, pero es un triángulo. Entonces, ¿qué plantea la ley de los cosenos? Primero dice que un lado C al cuadrado es igual, ¿se acuerdan de cómo va la ecuación? Es igual al cuadrado de otro lado más el cuadrado del otro lado, B,
menos 2 veces el producto de los dos lados contrarios o diferentes que C. O sea, sería A por B por, aquí entra el coseno. Este coseno de este ángulo va a ser opuesto a la C. Entonces el opuesto a C se llama gamma. Y esto se puede hacer para cualquier lado. Puede ser para A, B o C. Por ejemplo, si lo hacemos para B, ¿cómo sería? B cuadrada es igual a A cuadrada más, ahora sería C cuadrada menos 2 veces A por C. Y aquí, ¿qué coseno sería? ¿De qué ángulo? ¿Qué coseno le ponemos ahí? O sea, ¿cuál ángulo va aquí para este caso? Ahí el coseno de alfa. Alfa. Porque alfa es el opuesto. Sí. Es el opuesto a este lado, ¿no? Siempre es el opuesto. Y para A pues, sería lo mismo. Sería A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces BC por el coseno de beta. Entonces se puede hacer para cualquier lado. ¿De qué depende? Pues de los datos. De los datos que se tengan. Por ejemplo, si se está buscando, esto se aplica para buscar, generalmente es para buscar un lado, ¿no? El lado que no se conoce. Pero ¿cuál es la condición? Que se conozca el ángulo. Vamos a pensar que no conocemos aquí, que no sabemos nada de esto. Vamos a borrarle aquí todo esto. Hacemos como que no sabemos. Por ejemplo, vamos a borrarle aquí. Por ejemplo, así como está este triángulo, ¿se podía usar la ley de los cosenos para resolver este triángulo? Sí, profe. Pero así directamente, así con los datos que hay. Así como está aquí. Ajá. Bueno, aquí había un ángulo, ¿no? Era el ángulo de... Aquí sí había un dato. Eran 33 grados aquí, ¿no? Este sí nos lo daban. Ah, entonces no. No, porque se ocuparía lo que es el ángulo de... ¿Cómo se llama? Pero no se puede usar cualquiera de estos. Para sacar el lado C, se ocupa lo que es el ángulo. Igual, o sea, ¿cuál era lo que nos pedía aquí? Alfa y gamma, ¿no? Ajá. O sea, el problema es el mismo. Pero ahora hay que usar esta ecuación o ley. Entonces, con estos datos que tenemos, ¿podemos usar esto? ¿Podría? Le digo que hace falta el ángulo de gamma. O alfa. Uno de estos dos, ¿no? Pero como no los tiene tampoco. Entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso? No, pues no sabría. Pues usar la ley de los senos. Usar la ley de los senos para encontrar alfa. Que es lo que hicimos, ¿no? Entonces, conociendo alfa, pues ya podemos conocer gamma. Y con gamma se puede utilizar la ley de los cosenos para conocer la C. ¿Sí? Entonces, pues vamos a suponer que ya lo hicimos. Bueno, de hecho ya lo hicimos. Este dio 30, alfa dio 38, ¿qué? ¿No se acuerdan? Alfa dio 38.3. Ah, ok. 38.3.
grados. Y la gamma, 100 y algo, ¿no? 100, ¿qué era? 107. 8.7. 108.7. Eso lo hicimos con la ley de los senos. Entonces ahora hay que encontrar la C. Pues utilizamos esta. Pues ¿cómo sería? Pues C cuadrada igual a la A cuadrada 13.74 al cuadrado, o mejor así, más el cuadrado del otro lado conocido, 15.87 menos 2 veces el producto de los lados que se conocen. Esto está muy raro, que volverlo a hacer. 13.74. que tiene su chiste escribir así con la pizarra y el mouse. ...87... por el coseno de qué ángulo. ¿Qué ángulo ponemos aquí? La gamma, profe. Ajá, 108.7 grados. Entonces aquí, como es cuadrada, pues para quitarle el cuadrado hay que meterle una raíz cuadrada, ¿no? Pero va a salir así medio. Metemos la raíz cuadrada y ya va a quedar una C lineal. Entonces, ¿cuánto les da C? ¿Cuánto les da? En eso estoy, profe. Sí. Permítanme. Creo que sí. Son más operaciones, ¿no?
Debe dar lo mismo que con la ley de cosenos, de senos, perdón. Es una manera de comprobarlo también. Si les da lo mismo. Salió de 24.09, pero Sí, eso da. ¿Y en la ley de cosenos también da eso? La ley de senos. O sea, el ejercicio anterior. El anterior daba 23.8. Sí, pues lo aproximamos. Sí, ahí depende como este de acá, pues tiene 2 decimales. Ahí es donde se va perdiendo. Pero sí debe andar más o menos en 24. Aproximando. Entonces, pues es como se usa la ley de los cosenos. Puede haber pues casos en que se conozcan todos los lados, por ejemplo. Profe, en la operación allá al último, ¿cómo es como se le hace? Es que no sé, lo de -2. Ah, pues es un producto. Ese se va a multiplicar también por Mira, yo coseno. como le hago, para hacerlo más fácil, primero hago esta. Primero hago la calculadora esta. Coseno de 108. Ajá. Ok. Y luego ya hago el producto por estos de acá. Por los demás. O sea, en la calculadora es más fácil hacerlo así. Porque si no, se te pierden estos de acá. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, vamos a hacer un ejercicio también de ley de cosenos, pero ahora va a ser un poco diferente.
Tenemos este triángulo que no es rectángulo. Este no es un ángulo recto, es un poco más grande. Y tiene, aquí se conocen los lados. Este vale 13, este vale 6, este vale 11, este vale, este es beta, este es gamma, y el otro pues es alfa. Este es un 6. Entonces es un caso en que se conocen todos los lados del triángulo. ¿Qué es lo que necesitaríamos encontrar? Pues un ángulo, por lo menos un ángulo. Eso sería la pregunta. Bueno, generalmente resolver todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa en este caso? ¿Cómo se puede resolver? Usando la ley de cosenos. Aquí se bloqueó. Hay un bloqueo. Hizo algo raro aquí. Ya. Entonces, como que se descompuso. Nada más que agarró, se activó lo de acá, por eso fue. Está haciendo travesuras. Bueno, entonces, ¿cómo usaríamos la ley? Este creo que era 11, ¿no? ¿Cómo usaríamos la ley de los cosenos aquí para encontrar alfa? Pues igual, ¿no? De la misma manera. Y se modifica la ecuación. No se puede. O sea, se sigue el mismo método, ¿no? De la ecuación. Sí. El lado opuesto alfa, pues es 6. Valor 6. Entonces 6 al cuadrado debe ser igual a los otros dos lados, 13 al cuadrado. A ver si alguien quiere entrar. Más 11 al cuadrado. 11 al cuadrado menos 2 veces el producto de los lados por el coseno. Ahora la incógnita pues es el ángulo, que es el lado opuesto al 6. El lado opuesto al ángulo alfa. 6 es el lado opuesto al ángulo alfa, entonces sería el coseno de alfa.
Así. Entonces, pues aquí hay que despejar. Hay Sí. que despejar el coseno, ¿no? Coseno de alfa. De alfa, ¿no? Entonces, mira, aquí lo más fácil es pues hacer estas operaciones. Porque así van reduciendo, ¿no? Van reduciendo valores, ¿no? Por ejemplo, 6 al cuadrado pues son 36, ¿no? 13 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿169? 109. 169. 169 y 11, 121, 11 al cuadrado. Sí. Sí. Entonces va a ser 36 menos 169, ¿ah? Ojo. Menos 121, así. O sea, los paso hacia la izquierda. Sí. Igual a menos dos veces. 2 por 11, pues son 22. Vamos a escribirlo bien. Aquí lleva un negativo. 22 por 13. Y sigue estando el coseno de alfa. Entonces, pues así ya es más fácil, ¿no? Hacer esta operación de acá y despejar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de acá, ¿cuánto les da? Lo del lado izquierdo. Menos 254. 254. Y lo de acá pues queda igual. Negativo menos 22 por 13 entre el coseno de alfa. Pero pues aquí ya despejamos ya el coseno de alfa, ¿no? Entonces del lado izquierdo pues queda 254. Esto queda muy raro. ¿Qué vamos a poner? Y es negativo, y luego menos. Esto también es negativo. 22 por 13. Pues va a quedar positivo, ¿no? Porque menos entre menos es más. Entonces, ¿esto cuánto da? De abajo son menos 22, ¿no? Menos 22. O nada más es 22. Es positivo 22, sí. No, pero no. No, es menos, ¿no? No, sí que sí. El de abajo, el 22. Ah, es 22. Es que el menos con el menos de acá se hace positivo. Oh, sí, sí. Y queda un número positivo.
no da 1.51. No, debe de dar menos de 1, porque es un No, 0.88, profe. 0.88. Ándale. Sí, las funciones seno y coseno siempre son menores que 1. Entonces, pues de aquí nada más hay que despejar la alfa con el coseno, la función inversa, coseno a la menos 1 de este valor. No sé. ¿Cuánto da el ángulo? A 28.35. 28.3, vamos a dejarle a una décima. Ahí está. Medio feo, pero ahí está. Grados. 28.3 grados. Eso vale alfa. Entonces, de esta manera, cuando se conocen los lados, es posible encontrar cualquier lado, ¿no? Cualquier ángulo, perdón. Cualquier ángulo. Pero, pues igual, a lo mejor ese no es el objetivo. El objetivo es encontrar todos los ángulos, ¿no? Aquí ya se encontró uno. Entonces, ya conocemos a uno, ¿qué haríamos para encontrar los otros dos ángulos? Usando la ley del coseno. De seno. Coseno, ¿no? Esta es la de los cosenos. Ah, no, sí, la del seno. La del seno, ¿no? Que es lo que regresamos a la primera parte de la clase. Entonces vamos aquí a plantearlo, así alcanzamos. Creo que sí. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, beta. Entonces sería 6 seno del lado del ángulo opuesto, 28.3 grados, igual al, aquí tiene que ser, si vamos a encontrar beta, tiene que ser el lado opuesto. Entonces el lado opuesto es 11. Entonces sería seno de beta. Y vamos a borrar aquí abajo. Y se despeja beta, ¿no? Entonces sería beta es igual al seno a la menos 1 de, pues de todo esto, ¿no? Sería 11 6, por el seno de 28.3 entre 6. Sí, porque este se sube, intercambian de lugar, este se sube y este se baja, este igual, y se saca la función inversa, que es seno a la menos 1. Aquí no me sería beta. Esta beta salió muy fea. Entonces, ¿cuánto? Bueno, ahorita hacen la operación. Acuérdense que es más fácil hacer esto primero. Aquí falta el paréntesis. Primero hacer la operación de seno en la calculadora. Y después multiplicarlo por el 11 y dividir entre 6.
0.86. Pero ya con el seno a la menos 1. Bueno, voy a ponerlo aquí. De todos modos. 0.86. Salió 60.36. Ajá, 60.3. Sí. ¿Así? Sí, 36, pero ya. A una décima. $60, ¿no? Un poco más de 60 grados. Eso vale beta. A mí me sale de 59. Es por las décimas. Pero anda cerca de 60. Sí, Eh. es por las décimas que agarras en la calculadora. Pero anda muy cerca. Entonces, ¿qué más falta? Pues el otro ángulo. Entonces sale muy feo. Falta gamma. ¿Cómo encontramos gamma? Igual con la ley del seno. Ajá, puede ser de esa manera o otra manera más rápida. Pues restando los otros dos. Ajá. Sí, o sea, inclusive puede ser hasta con la ley de cosenos, ¿no? O con la ley de senos, pero son más operaciones. Entonces, pues para trabajar menos hay que pensarle más. Entonces, recordando que la suma de todos los ángulos de un triángulo siempre da 180. Entonces, el que estamos buscando es la gamma. Va a ser la diferencia. 180 grados menos alfa, que fue 28.3 grados menos 60.3 grados. Aquí es punto. Entonces esto va a dar, ¿cuánto va a dar? Son 88.6 grados menos 180, como 97, ¿da? Algo así. Como 91 por ahí. No, porque aquí son, si sumamos estos dos, son 88, 28 más 60, son 88, y el punto 3 son 88.6. Pues son como 90 y tantos. 91.4. 91.4 te dio de los demás. Entonces también es Sí. Bueno, lo dejamos 91.4 grados. Bueno, justo a tiempo. Un minuto antes de las 12. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Mañana vemos lo del método ya aplicado. Porque es importante esto para resolver ya los eslabones. Ya va a ser más fácil, ¿no? Ya revisando esta parte, ya no se les va a hacer tan complicado, ¿no? Porque al final son solución de triángulos. Bueno, pues aquí vamos a dejarle y nos vemos mañana. Gracias. El profe, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.